@Julio Sánchez Cristo Oficial. Usted lo que nos está sugiriendo, y le pido que sea muy claro en la respuesta, así no se quiera comprometer con los nombres, es que por todo lo que nos cuenta y por estar ahí en esa conversación en su casa, un señor de la alta peligrosidad que representaba, Danilo González, por los intereses que defendía, era el hombre de Diego, era el hombre de Varela, era un hombre totalmente incrustado desde la policía en el cartel del Norte del Valle. Por toda esa información, por lo que Pedro Juan estaba descubriendo, ¿usted está sugiriendo que a Pedro Juan lo mandan matar oficiales de la policía? Hombre, yo tengo el pleno convencimiento de que hay un círculo en donde hay integrantes de muchas partes que están metidos en la muerte de Pedro Juan. ¿Incluyendo oficiales de la policía? Puede haberlos. Yo no puedo asegurar aquí porque eso me pondrían en aprietos. Yo lo único que puedo, porque yo no soy el investigador. Pero usted dice que sabe. Al comienzo dijo que sabe, pero que se lo diría a un juez. Sé de las personas que están involucradas ahí, que persiguieron a Pedro Juan. Es más, a mí Pedro Juan me mandó cuando estaba en Estados Unidos, porque él fue voluntariamente a hacerle frente a las acusaciones, porque él pidió, pidió explicaciones aquí en Colombia a Rosso José y a todos, y de ahí vino la enemistad de qué era lo que habían contra él, y él dijo, no sabemos nada. Cuando él fue personalmente a Estados Unidos y enfrentó la situación, allá se dio cuenta, en el juicio, de todos los informes que le han pasado. Y se dio cuenta de la peor aberración que había, y es que estaban incluyendo en la lista como narcotraficante al papá, y precisamente el día del juicio el papá cumplía 33 años de muerto, para que usted se dé cuenta cómo son los infundios en este país. Por eso, entonces, entre las personas que perseguían a Pedro Juan y que Pedro Juan les guardaba una tremenda molestia por lo que le pasó en los Estados Unidos, estaban el director de la policía, el director de antinarcóticos y el director de la Dijinda, ¿entonces? Sí, ahí estaban todos, porque ellos eran los que lo estaban persiguiendo. Ellos, y él lo decía y las declaraba. Mire, cuando murió Pedro Juan, yo sé que habían muchas grabaciones, porque él le había grabado a muchas personas con consentimiento. Cuando el atentado ese mayor se presentaron más de 25 oficiales y agentes. Y él, con la autorización de ellos, les dijo, yo les grabo para hacer un gran debate y ya como senador tengo poder para sacarlos del país porque a ustedes los van a matar. Y todas esas gentes les tocó salirse. Ellos se retiraron y se fueron del país. No están viviendo aquí. General, sí. Usted dice que ante la pregunta de Julio de que podría haber gente de la policía involucrada en el asesinato de Pedro Juan Moreno, cuando le pregunté sobre quiénes estaban defendiendo, a quiénes estaba defendiendo el coronel González, usted nos decía que ya había mencionado los nombres, pero quiero preguntarle por el general Naranjo. Quiero preguntarle porque usted pasó muy rápido por ese nombre. ¿Y cuál sería el papel del general Naranjo en toda esta historia? Mire, le voy a decir una cosa de acuerdo a lo que dijo Danilo González en esa oportunidad. Dijo, el coronel Naranjo en esa época, dijo, le ha manejado la cabeza, óigalo bien, la cabeza a Serrano toda la vida, durante toda la carrera. Es más, cuando llegamos a un punto en donde se habló de una universidad en donde habían como 20 y pico de socios de todas las calambres, él soltó la risa y dijo, no me puedo imaginar a Rosso parado en una tarima. Entonces le dijimos, ¿por qué no? Dijo, no, es que él no da. Entonces le dijimos, no, es que él no es académico, él es socio de la universidad. Dijo, no, hasta que le mostramos la copia del acta de constitución de la sociedad, donde había gente de toda clase. Entonces, y ahí había mucho general de la policía, del ejército. Entonces, mire, es más, yo le quiero decir una cosa. Al coronel Naranjo lo relevaron, él no salió por traslado normal de Cali, a él lo relevaron por informes que había de la sociedad de Cali, en donde no hacía nada
Sí. por atacar a Varela y a todos sus combos. Y es más, le quiero decir una cosa, que el coronel Danilo González, y óiganlo bien, eso se lo repito, el coronel Danilo González, para atemorizarnos a nosotros, dijo: tanta vaina que joden con el hombre del overol, y el hombre del overol era yo. No sé si lo dijo por intimidarnos. Pero mire, general del Río. Sí. El general Naranjo ha dicho en múltiples oportunidades que él sí tuvo una relación de amistad con Danilo González, pero evidentemente ha negado constantemente que haya tenido una relación para delinquir, que en el momento en que el coronel Danilo González entró a vincularse con la mafia del norte del Valle, pues ellos ya estaban distanciados. ¿A usted le consta que eso fue así? ¿O tenían una relación el general Naranjo y el coronel Danilo González cuando el coronel González ya estaba aliado con el cartel del norte del Valle? Hombre, si no se hubiera llevado a cabo esa reunión, yo lo dudaría. Pero es que esa reunión fue promovida por la inteligencia de la policía, con el director de la policía, y allá estuvimos con Pedro Juan. Es que es más, le doy un dato más que certifica todo esto. Cuando murió Danilo González en una forma violenta, hubo un problema en la policía porque el general Naranjo, coronel en ese entonces, fue al sepelio de Danilo González. ¿Y qué sucede? Que unos generales de la policía fueron airados a donde el director de la policía le hicieron el reclamo de por qué esa cuestión. Y fíjese que después a todos los generales buenos, porque es que la policía ha sufrido unas purgas muy dañinas, porque han sacado a los mejores hombres y se han quedado los que no son. Entonces, fíjese, por ejemplo, el decreto ese discrecional que lo inventó Rosso José. ¿Cuántas denuncias hay ahorita y cuántas demandas ahorita no se van a ganar los policías que fueron mal echadas? Porque él quería era fortalecerse en su posición. General, ¿cómo se explica entonces sobre este mismo caso que un general o coronel en ese entonces, Naranjo, que fue ascendiendo vertiginosamente en la policía, que a usted no le inspira confianza, que por todos estos indicios a usted le parece que estaba untado de los asuntos ilegales de los que estamos hablando, hubiera llegado tan lejos en la policía, hubiera comandado durante tantos años la policía y dos gobiernos distintos le hubieran tenido tanta confianza? O sea, ¿cómo explica usted que nadie se haya metido con él? Hombre, esas son unas preguntas que hay que hacerle a los altos dignatarios del Estado, porque no sé por qué motivo se les metió allá. No sé, vuelvo a repetir, y uno a veces, y en los comentarios por fuera de los mismos oficiales de la policía, ellos lo ponen en duda. Lo que pasa es que tienen un temor, pero total. Temor porque dicen que las reacciones son muy violentas y que allá en la policía han sucedido casos violentos que le tienen pavor. Mire, es que acuérdese de usted que hubo una circunstancia en unos procesos en donde prácticamente se iban a tomar medidas judiciales contra algunos miembros. Y sacaron a los fiscales. Ya. Y las investigaciones se archivaron y están en el archivo y olvidadas. General, quiero preguntarle ahora por algo que usted mencionó hace unos momentos, y son las versiones de paramilitares presos en Estados Unidos que lo mencionan a usted. Y usted dice que un ministro del Interior y un comisionado de paz se reunieron con ellos y misteriosamente después empezaron a dar nombres de militares, de oficiales relacionados con las autodefensas. Específicamente, ¿a qué ministro y a qué comisionado se refiere usted? Y se lo pregunto porque si fueron del gobierno Uribe, eso querría decir que usted sugiere que el gobierno Uribe terminó acomodando versiones judiciales o dándole la espalda a usted, que fue en algún momento un aliado permanente de Álvaro Uribe Vélez. Mire, yo no le echo la culpa a Uribe porque precisamente la reunión no fue con él, porque en ese momento nosotros estábamos distanciados precisamente por el caso de Pedro Juan, porque había mandado en comisión diplomática a gente que consideramos que no debía estar allá. Entonces yo estaba distanciado, pero sí le entregué el informe al ministro del Interior
que era Carlos Holguín Sardi, y fui con un general y fui con un abogado. Al apartamento de él, desayunamos y le entregué el informe, le dije que era gravísimo lo que estaba pasando allá, que los ganaderos, los agricultores, los palmicultores, los bananeros no se atrevían a denunciar eso porque ellos me comentaban que señor HH... Mi interpretación es correcta. ¿Usted cree que en ese momento, en esas reuniones de Carlos Holguín y el comisionado Restrepo le dijeron a los paramilitares empiecen a hablar, o eso usted no lo puede sugerir? Porque es que usted sugirió hace un rato que después de esa visita cambiaron las versiones. No lo puedo aseverar, pero qué cosa rara que... Mire usted todas las versiones de Mancuso, las que había dado, y de HH y de todos los bandidos, no la habían dado. Y a raíz de este informe que yo hice, fue que capturaron a HH. Y le cuento una cosa más que es muy rara, que no solamente esto se queda ahí, sino que a HH ordenó la fiscal que lo mandaran para Cómbita, pero como cosa extraña se quedó en la Dijín. Y allí en la Dijín fue cuando empezó, como a los 2 meses, a hablar. Él estuvo 4 meses ahí siendo preparado cuando la orden era mandarlo para Cómbita, y lo prepararon. Y fue cuando sucedió lo de Jamundí, que eso fue otra operación totalmente falsa que hizo la policía, y vinieron a caer unos pobres soldados que nada tenían que ver ahí. Y ahí fue cuando HH entonces, con toda los hígados descompuestos, dice que el coronel Byron Carvajal estuvo conmigo en Urabá y que él es el sicario mío, cuando Byron Carvajal nunca, lo puedo demostrar, nunca estuvo bajo mi mando. Es más, sé quién es, pero no lo conozco personalmente porque nunca ha trabajado conmigo. Y eso se puede demostrar. Es que de ahí empiezan todos los infundios. Y cuando HH empieza a hablar, todo lo que él dice, nada coincide con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la época en que yo estuve. A mí me achaca todas las masacres del 95. Y las masacres del 95, otro era el comandante. Mancuso me acusa de que él estuvo en Urabá, que llegó en un helicóptero y se quedó 3 días allá en la brigada, junto con 18 paras. Y me puse yo a investigar y hasta que llegamos a determinar, y él lo dice ahí en la declaración del 15 de mayo, dice exactamente la fecha fue 14, 15 y 16 de diciembre del 94. Hombre, yo no estaba allá. Pero yo llegué el 16 de diciembre del 95, un año después. Pero general, ¿no es demasiada coincidencia que tantas personas lo vinculen a usted con masacres, desapariciones, asesinatos, con el silencio ante el poder de todos estos jefes paramilitares? Es que donde salta una masacre, aparece de alguna manera su nombre. El caso Génesis. ¿Qué tuvo que ver usted con el caso Génesis, general? Mire, la operación Génesis fue una operación perfectamente planeada, con el apoyo de unidades, porque yo no tenía tropas allá, con el apoyo de unidades de ejército de otras brigadas, con el apoyo de la Armada, con el apoyo de la Fuerza Aérea. Es decir, fue una operación perfectamente planeada. Que los paramilitares estuvieran por otros sectores, que mire usted, ubíquese en el terreno. En donde sucedieron los hechos de la muerte de Marino López, queda más o menos a 40 kilómetros por selva de donde estábamos desarrollando las operaciones para rescatar. Lo principal, porque toda la información era para rescatar los soldados de Infantería Marina que habían sido secuestrados en Corredor Pacífico. Y todo coincide en que sí estaban allá y se ratifica. De allá salieron los soldados de Infantería Marina cuando los reunieron a todos para hacer la entrega de soldados en el fallido proceso de paz. Señor general, pero todos los paramilitares coinciden su relación con ellos, su relación en las operaciones conjuntas entre usted
los miembros del ejército y los paramilitares en el Urabá antioqueño y en otras partes de ese territorio? Mire, hay un sinnúmero de testimonios, todos a mi favor, que dicen todo lo contrario. ¿Por qué es que el señor Alemán, cuando llega al juicio contra mi persona, después de haberme mandado a amenazar con un abogado, que si yo no hablaba en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, que me despedazaban? Y yo lo denuncié allá en el juzgado. Y lo más triste es que yo esperaba que la juez en ese momento me tomara el juramento, hiciera la denuncia, pero nada pasó y nada se ha hecho. Entonces, todos esos tipos se han venido prácticamente haciendo un bloque compacto. Y acuérdese que es que en las versiones siempre dicen, es que no me acuerdo, voy a hablar con el resto. Y entonces ahí es cuando hacen todas las componendas. Y es que es muy cierto que en todo mi proceso se me negaron las diferentes pruebas que yo pedí, como era ir allá al lugar de los hechos, hacer las verificaciones, mirar el tiempo de recorrido que había de un lugar a otro. No, aquí lo que se hizo fue una carnicería conmigo y todo lo que decían 2, 3 testigos era la realidad. Pero yo le quiero garantizar una cosa, que algo es cierto, que yo nunca tuve vínculos con esos bandidos. Todo ha sido un montaje precisamente que tarde o temprano se va a descubrir. Es más, en la sentencia de la Corte Interamericana en Costa Rica, ahí lo dice, que falta investigación porque es que no se ha investigado. A mí me imputan el desplazamiento allá en las cuencas del río Jiguamiandó y todo ese sector. Y resulta que fue que el Estado Mayor de la FARC mandó a uno del Estado Mayor a que manejara esa situación directamente con el cabecilla de la FARC del bloque noroccidental. Y si son calumnias, entonces ¿usted por qué no ha denunciado los hechos? ¿Por qué hasta ahora viene a decirlo? Mire, Carlos, me perdona, pero la sacó usted del estadio, como dicen vulgarmente. Porque más denuncias, ¿para dónde? Esos puntos los tengo muy claros. Yo he denunciado a todo el mundo. En la masacre de la Catazo hice las denuncias, porque es que son tan vagos, tan sinvergüenzas, que dejan, era en su época, hacen la masacre y me la imputan a mí. He denunciado al coronel Velázquez, que no solamente estaba implicado en esta situación, sino que le dio salvoconductos a guerrilleros de la FARC, y eso está ahí, yo tengo. Las declaraciones de Gloria Cuartas, contra Gloria Cuartas, de Karina Samilman y Cortico y otros más, en donde lo meten directamente. Las declaraciones contra el cura Giraldo, y yo a todos los he denunciado. A mí me dijeron, ellos me pusieron una denuncia por calumnia e injuria. Yo no quise conciliar y dije, voy hasta las últimas consecuencias. Y lo último que resolvió la fiscalía era que ellos me calumniaban y que yo también, entonces que había empate técnico. Yo nunca había visto en la justicia que hubiera un empate. Pero es muy curioso que tanto los paramilitares como las personas del Urabá lo señalen a usted con los paramilitares y no pasa nada. Vuelvo a repetirle, los paramilitares que me han señalado son aquellos bellacos que están en un complot por estas situaciones que yo les he citado. Pero las personas de bien, lo invito, y quisiera que la justicia me llevara a Urabá, que hicieran un trabajo de campo allá, y yo voy, para que vean el aprecio que especialmente las comunidades negras. Es que allá, por ejemplo, en Curvarado y Jiguamiandó, les metieron, le inquistaron una comunidad que es foránea, no es raizal, y esa es la pelea que tienen los negritos. Mire, en días pasados, en una conversación que yo tuve con el doctor Fernando Londoño, en donde yo le pedía que oyera unos negritos que los estaban matando, me pone una denuncia, dizque porque yo le pedí que oyeran a los negritos. Oye, y como cosa rara, después de que esos negritos hablaron
con el doctor Fernando Londoño, mataron a 3 de ellos. General, yo quiero volver a la primera pregunta que le hicimos cuando empezamos esta entrevista y tiene que ver con el coronel González del Río y el escándalo de corrupción que se dio a conocer en el Ejército hace unas pocas semanas. Si usted dice que no tiene nada que ver familiarmente con el coronel Robinson González del Río, ¿qué interés tendría el coronel Robinson González del Río de hacer creer que usted es su tío? Hombre, el interés es muy grande, por favor. Y aquí tengo que, más adelante les hago una anécdota, pero, hombre, al decir que es tío mío, pero que yo no lo oí por ahí en una grabación que decía mi tío, pues de pronto era de sentirse como de pronto apoyado, pero yo quiero decirle, y lo pueden verificar, que aquí, en el tiempo que yo llevo, si han venido 1 o 2 generales es mucho, y han venido los que no son de la línea de mando. Le cuento que aquí estamos totalmente huérfanos de que vengan los mandos para que se enteren de esta situación. Es que aquí vino la Comisión Segunda del Senado, que yo hubiera querido hablar de eso, porque ahí en esa comisión yo ese día le recriminé, por ejemplo, al senador Barriga, el hecho de los 4 soles para los generales. Hubo plata para darle soles a ese señor y darle un bastón con mucha plata, y ese día le mostré a un capitán que estaba detenido ahí que le faltaba una pierna y no había habido plata para pagarle una prótesis. ¡Qué vergüenza tan tremenda! Y así como eso, hablé también del caso del fallo de La Haya, y eso fue 3 meses antes de que se produjera. Le dije, el fallo viene negativo para Colombia. Y sí, allá estábamos negociando a nuestro mar territorial, ¿cómo no nos van a negociar a los humildes soldados? Ese día terminé con eso. General, antes de despedirlo, quiero concretar el hecho de Danilo, que ha sido un protagonista de no grata recordación por sus relaciones con el AMPA y con la policía. El coronel Danilo cae por cuenta de las balas de alias El Perro, y el otro gatillero era Gentilito. Él tenía 9 escoltas, 9 policías de la Dijín. Afuera, Camisa y Huaca se encargaron de que los policías no entraran a esa oficina donde matan a Danilo por la guerra contra Varela. Yo quisiera preguntarle si detrás de esto usted llegó a confirmar estaban $2 millones de alias Don Diego. ¿Usted eso lo tiene claro? Hombre, no, de plata y demás no tengo conocimiento, pero usted sí me deja asombrado con una cosa que yo no conocía, que es que dice que afuera había no sé cuántos miembros de la Dijín custodiándolo. Entonces, ahí sí, ¿para qué preguntamos más si estaba muy palpable la relación de unos y otros? Pues imagínese, Camisa y Huaca pues eran 2 de los hombres más poderosos de Diego, y se quedaron precisamente neutralizando a los 9 escoltas. Eran 9 policías, todos de la Dijín, todos de la Dijín. Por eso me llama mucho la atención cuando usted recuerda esa conversación con el coronel Danilo en su apartamento y el miedo que transmitía estando aún en la policía y trabajando aún para todos estos pillos. General del Río, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos y estaremos pendientes de sus próximas noticias judiciales. Hombre, no sabe cuánto le agradezco por su gentileza y muy claro, y ustedes ven que no fui reacio a ninguna pregunta, y yo estoy totalmente disponible para el día que ustedes quieran analizar algo otros aspectos con los permisos correspondientes, con el mayor gusto, y me ha complacido mucho, pero yo sí quiero volverle a decir que le mando un saludo muy especial a nuestros hombres, a nuestros soldados, y quiero felicitar, porque yo cuando hablé de la falta de los mandos, la cúpula que acabó de llegar está hasta ahora sentándose en su puesto, porque he visto, por ejemplo, al general Lasprilla, con quien hace muchos años no me veo, pero lo he visto en una posición muy seria,
muy preocupada por sus hombres, y sobre todo yo sentí en el alma esas declaraciones cuando él se lamentó y acusó a los bandidos que acribillaron a esos muchachos, porque es el primero que se ha acordado de mencionar los héroes de la patria con su propio nombre. Para usted, para todo el pueblo colombiano, para todos en la mesa, un fuerte saludo. Le agradezco en el alma y ojalá que podamos en el futuro podemos hablar más, y no me preocupa que me hagan las preguntas que ustedes quieran, porque de eso se trata, de aclarar. Desde luego hay que entender algunas cosas que uno no puede decir porque eso es para las autoridades. Un abrazo para todos, muchas gracias. Rito Alejo del Río. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.